Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo y hoy por fin vamos a hablar de los NFT. En realidad vamos a hablar de los NFT como una gran oportunidad o como una estafa impresionante. En realidad es ambas cosas. A ver, hay un montón de vídeos que te están contando todo el rato las enormes ventajas de los NFT y todo el mundo está lanzándose a hacer NFTs, así que hoy en este vídeo, tranquilamente charlando, te voy a contar pues los resultados de mi investigación y mis experiencias personales a la hora de crear NFTs. He tenido de todo, cosas buenas y cosas muy malas que me ponen los pelos de punta, así que por favor, si quieres aprender las ventajas y los riesgos de los NFTs, no te puedes perder el vídeo de hoy. Siéntate, prepárate un té, un café, ponte buena música y escucha con atención lo que te voy a decir, porque este vídeo va a ser un poquito largo, porque tengo muchas cosas que contar. En fin, vamos a empezar poco a poco, por el principio. Todo el mundo está hablando ahora de los NFT. A ver, ¿qué es un NFT? Súper rápido, porque de verdad este tutorial, este vídeo no va de esto, ¿vale? No va de explicar qué es un NFT ni cómo hacer NFTs. Que sí, que lo haré algún día, pero no. Este vídeo es para que sepáis un poquito cómo está ahora mismo el mundillo de los NFTs y el mundo del arte digital en general. A ver, yo llevo vendiendo arte digital de manera profesional en museos, en galerías, en colecciones, desde hace más de 10 años. Y el problema que yo tenía, sobre todo al principio, es que la gente no se fía del arte digital. Un coleccionista clásico, tradicional, me refiero de esa gente que invierte en arte, o un museo, o un galerista de arte. No estoy hablando de portales, estoy hablando de galerías físicas, ¿vale? Que tú entras por la puerta y hay una invitación, hay una inauguración con champán, todo eso, ¿vale? O sea, todo ese mundillo de arte tradicional, el mundo del arte digital no estaba muy bien visto, porque al coleccionista, al comprador, le daba un poco de miedo no saber si tú podías imprimir o podías hacer más copias de tu cuadro. En fin, que no voy a meterme ahora en este debate porque es un debate bastante interesante, pero, a ver, el problema es que yo siempre me he encontrado ese problema, ¿vale? Mis obras, yo siempre decía que estaban a un cero de distancia, es una pena, pero un cuadro digital que vale 500 euros, que es una buena pieza, la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, madre mía, 500 euros por una obra digital. En cambio, si esa misma pieza hubiera estado pintada al óleo, en vez de 500 valdría 5.000 y nadie se llevaría las manos a la cabeza. Pero, en fin, bueno, vale, vamos a seguir con los NFT. Hasta ese momento, ya os digo que el mundo del arte digital estaba un poco como mal visto por miedo a que sacaras más copias de tus cuadros. Hasta que de repente, hace unos pocos años, sacaron los NFT. ¿Qué es un NFT? Para explicarlo súper básico, de verdad, súper sencillo, porque no voy a meter aquí con terminología y os garantizo que me la he tenido que estudiar a fondo para poder hacerlo, porque yo he creado ya NFTs. Pero bueno, súper básico, ¿vale? Básicamente un NFT es como si tú le pusieras un chip, más o menos, como si tú le pusieras un chip a un perro, ¿vale? Tú tienes tu perro y tú a tu perro le pones un collar con un chip para saber de quién es el dueño, dónde ha estado, pues bueno, dónde ha estado no, el dueño. Pues con los NFT han hecho lo mismo. Han cogido la tecnología que se utilizaba en las criptomonedas, como por ejemplo los Bitcoin, los Ethereum. A ver, tú no puedes tener un Bitcoin y darle a control, pegar, así, control V, o sea, control, pegar, control, pegar, control, pegar. No, copiar, pegar, no, o sea, no, porque entonces no tendría ningún sentido los Bitcoins. Y los bitcoins pues emplean sistemas muy complejos, que no voy a entrar ahora aquí, muy complejos para garantizar que el bitcoin es un objeto único, más o menos, que tú no puedes duplicarlo, vaya. A ver, cogieron esa tecnología y dijeron, oye, ¿y si la aplicamos al arte digital? Si hacemos que este objeto, ¿vale? Este objeto digital, este cuadro, este JPG, este PNG, esta animación, este GIF, lo que sea, ¿vale? Este objeto digital, si le metemos un código, como un número de serie, como si fuera un carnet de identidad, como un chip, si le ponemos un chip único y que además se pueda rastrear siempre dónde ha estado ese archivo, de dónde ha venido, quién es el dueño, si pasa del dueño A al dueño B, que quede todo registrado en una red mundial. A ver, la idea es muy buena, y los artistas digitales por fin dijimos, hombre, vale, pues con esto que estáis inventando ahora de los NFTs, si la gente se está metiendo a invertir millones de dólares en las criptomonedas, hombre, pues si es igual de seguro con los NFTs, pues hombre, yo creo que ya va siendo hora de que el mundo del coleccionismo, que yo qué sé, pues empiece a meterse de lleno
en el arte digital. Y en principio parecía una muy buena noticia. Es más, de hecho, hay una característica de los NFT muy interesante que ya iba siendo hora, y es que, por ejemplo, yo puedo poner en un NFT que cada vez que se venda esta obra, yo como autor reciba, por ejemplo, un 10% de beneficios. Esto se llama los royalties. En el mundo de la música está absolutamente extendido el tema de los royalties. De hecho, ganan dinero con los royalties, no con la obra en sí. Y yo pensé, ostras, pues es muy buena idea que en el mundo del arte digital pase lo mismo, ¿no? Porque, hombre, es muy injusto que yo cree una obra de arte digital y la venda por $100, por ejemplo, y luego de repente la siguiente persona lo venda por 200, 500, 1000, 10.000 y que en 2 años se venda por 1.000.000 de euros. Yo qué sé, exagerando mucho, pero para que me entiendas, ¿no? Es muy injusto porque, hombre, a ver, yo que soy el autor, hombre, yo he ganado $100 y luego se ha vendido, después de muchas ventas, un tío o una persona ha ganado $1.000.000. Hombre, no es justo, no es justo. Y hasta ahora, ojo, pasaba, en el arte ha pasado esto siempre. De hecho, muchos artistas se quejan de que no reciben royalties y de que vendieron obras cuando eran jóvenes y no les conocía a nadie por 2 euros o por 10 euros o por 100 euros, muy poquito, y ahora se ha revalorizado y vale, pues eso, cientos de miles o incluso millones. Eso era injusto. Y los NFT lo están corrigiendo. Y a mí me pareció una idea muy buena. De hecho, cuando me contaron todo esto de los NFT, yo dije, por fin, yo como artista digital, porque yo soy un artista digital, dije, vale, por fin voy a poder vender mis archivos digitales, porque yo lo que estoy haciendo hasta ahora es vender copias impresas de mis archivos digitales. Y yo hago un contrato en cada venta, un certificado de autenticidad, que es un contrato con mi firma, donde explico el número de tiradas de mi pieza. Incluso las últimas obras que estoy haciendo desde hace ya años, hago tirada única. Lo que hago es pinto la obra en digital, la imprimo una sola vez, hago el certificado con mi firma, donde yo garantizo, pongo mi nombre, mi firma, la fecha. Yo hago un contrato legal donde digo que solo se hace una copia. A ver, con eso, pues he intentado más o menos, bueno, a ver, como intentar rodear ese vacío legal de las copias múltiples del archivo digital. Vale, los coleccionistas, en mi caso, coleccionistas, galerías, museos, sí me han comprado piezas, pero siempre y cuando teniendo ese contrato legal, físico, en papel, con sellos holográficos, con un montón de seguridad. Vale, que sí, que bien, que muy bien. Que hasta ahora yo lo estaba haciendo así y más o menos funcionaba. Pero con esto de los NFT yo dije, pues hombre, es que lo suyo sería vender directamente el archivo digital, porque lo que yo hago de imprimir una copia del archivo digital, en realidad siempre estoy vendiendo una copia del archivo original, porque el archivo original es digital. Vale, y dije, pues muy bien, esto de los NFT es maravilloso, es fantástico, me gusta mucho, la idea es buena. Así que, a ver, los pros son muchos, muchos. De hecho, yo creo que los NFT van a cambiar el mundo del arte, y sobre todo el mundo del arte digital, ¿vale? O sea que ventajas hay muchas, muchísimas, y sobre todo que la idea que hay detrás de los NFT es muy noble, ¿vale? Que es, por fin, dignificar el hacer un archivo digital único y que la gente pueda comprar ese archivo digital y que pueda decir, no, mira, yo te he comprado ese cuadro, pero ese cuadro es mío, ¿vale? Ese archivo digital es mío, lo tengo en propiedad. Vale, de acuerdo. Y ahora ya te voy a hablar de todo lo que no me gusta de los NFTs, porque ya te digo que esto es una especie de relación de amor-odio, y de verdad que yo estoy creando NFTs por un tema de una galería, por un tema de... Ya os lo contaré en otro vídeo, pero yo he tenido que crear 2 NFTs que se van a subastar en una casa de subastas. De hecho, es la casa de subastas más importante de mi país, y se van a subastar físicamente, no con criptomonedas, sino con euros, con dinero fiat, que se llama. Pero ya os lo explicaré eso en otro vídeo, ¿vale? Pero, a ver, con esto lo que os quiero decir es que estoy metido, muy metido en el tema de los NFTs, de hecho estoy metido, vamos, hasta aquí. Y estoy empezando a moverme, estoy vendiéndolo, estoy contactando con galeristas, con casas de subasta, con coleccionistas que están preguntando, me estoy moviendo mucho, vale. Pero ahora te voy a contar lo que nadie te cuenta de los NFT, que es todo lo malo y todo lo que a mí, es que en mi país ya que me chirría, que no me gusta, que lo veo y digo, esto yo no sé. Yo no sé si esto va a funcionar, yo no sé si realmente esto lo están haciendo bien. Mi opinión personal es que lo están haciendo fatal. Lo están haciendo muy mal todo el mundo, ¿eh? El 99% de la gente que está haciendo NFTs lo está haciendo mal. Y ya sé que soy súper crítico, pero de verdad, creo que tenéis que escuchar estas cosas de alguien que está metido en el mundillo, de alguien que se dedica profesionalmente a vender arte digital.
A ver, grandes problemas que encuentro yo con los NFTs. Aquí os voy a poner ahora mismo, aquí a la derecha, en esta imagen de aquí, es un pantallazo de un marketplace, de una página web donde venden NFTs. Y si os dais cuenta, la inmensa mayoría son GIFs animados donde hay luces de colores, no nos vamos a engañar, son lucecitas de colores. Cuanto más brilla y cuanto más estridente son los colores, pues parece que más se vende. Y si os dais cuenta, se están vendiendo obras que no tienen ningún tipo de criterio artístico, que nadie conoce al autor, que no se sabe muy bien de dónde ha venido esto, o sea, directamente es alguien que ha visto esto, le ha gustado y ha dicho, uy, me gusta, lo compro. Pero no lo están comprando por 100 euros. Vamos a hablar en dólares. No lo están comprando por 100 dólares o por 200 dólares. No. Estas cosas de aquí se están vendiendo por decenas de miles de dólares. Decenas de miles de dólares. Y el problema es que yo no veo un criterio a la hora de seleccionar los NFTs. Yo no veo nadie, yo no veo expertos, yo no veo coleccionistas, yo no veo marchantes de arte, yo no veo historiadores de arte, yo no veo entendidos de composición, luz, color, forma, dibujo, significado. No hay nada de eso. No hay nada, absolutamente nada de eso. La gente está comprando los NFTs porque le gusta y porque le apetece, y no nos engañemos, principalmente para especular. Porque la sensación que tengo yo ahora mismo es que los NFT, han abierto la puerta principal del templo a los especuladores de arte, que hasta ahora no podían hacerlo en el arte digital. Se ha hecho toda la vida en el arte tradicional. Todos hemos visto cubos de arena que valen cientos de miles de dólares que han terminado en un sótano porque se compró por una entidad bancaria en una instalación, lo vio, especuló con ese dinero con la intención de volver a venderlo, pues si se gastó 200.000, a ver si lo puedo vender por 250.000 o por 300.000, o a ver si hay suerte y el autor se muere, esto es una pena pero es así, a ver si hay suerte y el autor se muere y entonces en vez de 200.000 vale 800.000 euros al día siguiente. Eso es especulación. Especulación en el mundo del arte siempre ha habido. Pero claro, en el mundo del arte digital era muy difícil precisamente porque no había un archivo con el que poder especular. Y ahora está pasando. A ver, de verdad, por favor, meteros en cualquiera, en serio, en cualquier portal de NFTs, que vendan NFTs, y mirad un poquito, hacer scroll hacia abajo e ir mirando lo que se vende. Y no vais a ver grandes obras de arte. Hay alguna muy escondida, alguna muy buena, no os voy a negar, no todo es malo generalizar, ¿vale? No todo es así. Pero sí el 95% de las piezas son luces de colores. Es más, muchas de las piezas me recuerdan cuando salió Photoshop, y Photoshop tenía unos filtros que hacían el filtro tesela, el filtro dibujo, el filtro... Venga todo el mundo a hacer filtros, venga todo el mundo. Y eran unas piezas kits, rococó, estridentes, eran horrorosas. Y eso es lo que se está vendiendo. No porque a la gente le guste algo que tenga luces de colores, no. Simplemente porque ha llamado la atención. Porque cuando la gente va a entrar en estos marketplaces, lo que hacen la inmensa mayoría de personas no es que les guste lo que están comprando, sino que lo que quieren es especular con las criptomonedas. Porque es que, a ver, el tema del arte permite especular con criptomonedas de una forma absolutamente impresionante que no se podía hacer antes. Y ahora ahora os lo voy a explicar un momento súper rápido por qué. A ver, si yo, por ejemplo, compro una pieza por un Ethereum, porque se hace con Ethereum, no, es una criptomoneda, ¿vale? Es como el Bitcoin, bueno, pues con Ethereum, ¿no? Yo compro una pieza por un Ethereum. Solo uno. Vamos a poner por medio Ethereum, que aún así pues serán ahora mismo, yo que sé, que serán 800 euros, no sé, 500 euros, que aún es dinero. Pero bueno, yo compro una pieza por medio Ethereum. Muy bien, yo he gastado de mi cartera, de mi dinero, de mi, entre comillas, dinero, he sacado 0,5 Ethereum. Muy bien. Y luego resulta que esa pieza, ese mismo día, se vende por 1. Y luego, ese mismo día, por 1,5, al día siguiente por 2, al día siguiente por 4, y resulta que en 2 días, 3 días, la pieza ha pasado de 0,5 a... Tampoco vamos a tirarnos muy arriba, a 5. Que tampoco es dinero, pero no es mucho. De 0,5 a 5. Ostras, es que hemos pasado de 800 euros a 8.000 en 3 días. En 3 días. O sea, la revalorización de ese Ethereum, de esa moneda, del dinero que tú has gastado, madre mía, esto no lo da ni el oro, ni el petróleo. O sea, el arte para especular es, vamos, ¡buf! Impresionante, es una mina de oro literalmente. Y yo lo que estoy viendo
es que las obras que se están comprando son básicamente luces de colores y la gente lo compra para especular. Y es más, en el momento en el que tú pones un NFT a la venta y te lo compran y se empieza a generar un efecto que se llama bola de nieve, a ver, si yo lo pongo a la venta, me lo compran por 0,5, tengo la suerte, la inmensa suerte de que a los 10 minutos o a la media hora o a la hora alguien lo compra por 1, todos los demás de alrededor, todos los que están mirando el mercado van a decir, para, que esto antes valía 0,5 y ahora vale 1. Ostras, pues mira, a mí no me gusta nada, es feísimo, pero es que aquí ya no estamos hablando de arte, estamos hablando de dinero. Valía 0,5, ahora vale 1. Pues oye, lo voy a comprar y lo voy a poner a la venta por 1,5. Y ya, como lo consigas vender una segunda vez, ya esto es un castillo de naipes. Es una bola de nieve que ya es 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, porque ya es Y a la gente le da exactamente igual si te está comprando un GIF animado de un gatito con alas, si te está comprando una luz estroboscópica que te va a dar un ataque epiléptico, o si te está comprando una pieza de arte que le ha llevado al autor 200 horas y que tiene estudios de composición, luz, forma, color, dibujo. Les da exactamente igual. Esa es una de las cosas que no me gusta de los NFT. Pero también es cierto que eso al final acabará regulándose. De hecho, hay un vídeo muy interesante de Antonio García Villarán que habla de los NFTs, que te recomiendo que lo veas, porque te tranquiliza muchísimo en ese aspecto. Y yo coincido plenamente con lo que hablan tanto Antonio como el artista invitado, en el que sí, al final esto, a ver, ahora esto es como una especie como de maremoto, como una montaña rusa, y poco a poco se irá regulando y al final el artista serio, el artista profesional, pues hombre, se irá revalorizando su obra. Y el artista que la hace, pues a ver si suena la flauta, porque es que esto es así, ¿vale? O sea, hay muchos artistas que esto es, pues mira, yo voy a crear 50 NFTs, oye, a ver si cuela. Pues esos artistas de a ver si cuela acabarán cayendo. Sí, eso se va a ir regularizando poco a poco. Y en ese aspecto me quedo un poco más tranquilo, aunque ojo. Estamos hablando de un futuro, no de ahora, ¿vale? Ahora esto es un caos. De hecho, los NFTs es la ciudad sin ley. Y ahora me explico por qué te voy a decir, por qué os hablo de lo de la ciudad sin ley, porque justo hoy, me he enterado de que un compañero de la comunidad, o sea, Sergio Vaquero, que me ha dado permiso para dar su nombre, un compañero de la comunidad le ha pasado una cosa muy triste, y donde hemos descubierto que hoy, a día de hoy, se han estafado más de $100.000, que no estamos hablando de 1.000 ni de 500, no. A día de hoy mismo se han estafado $100.000 en una plataforma de NFT. Ojo, y esto lo hemos descubierto casi de manera casual, casi de manera, yo qué sé, accidental. La cantidad de estafas que está habiendo ahora mismo con los NFTs es brutal. Permitidme que os explique un poquito más. Si por una parte teníamos todo el tema del criterio, que bueno, eso es más objetivo y tira que te va, vale, venga, muy bien. Tenemos el tema del criterio, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no, pero es que aquí hay un problema alegal y hay un problema de robo, directamente, de robo, de estafa. Yo he creado NFTs. Y cuando yo he creado NFTs, a mí nadie me ha preguntado nada. A mí nadie me ha dicho si esa obra es mía, si esa obra no es mía, de dónde la he sacado. O sea, tú cuando creas un NFT a la plataforma le da exactamente igual de dónde sale esa pieza. Tú te puedes ir a internet, hacer un pantallazo y poner a la venta ese pantallazo como un NFT. Y puede ser un pantallazo de una obra de arte creada por otra persona. Y aquí no pasa absolutamente nada. A ver, yo tenía sospechas de que esto estaba pasando. Porque cuando yo me metía en los mercados, en los marketplaces de NFTs, yo veía, pues por ejemplo a Mickey Mouse, o veía a Spider-Man, o veía a superhéroes. O sea, yo veía personajes que obviamente tenían derechos de autor y se estaban vendiendo, Se estaban vendiendo un GIF animado viejo de Spider-Man de los años 80 o 90 haciendo así con la tela, pues había vendido por 10 Ethereum. Ostras, que 10 Ethereum son 15.000 euros. Ojo, claro, yo decía, pero, ¿y esto? ¿Esto no tiene derechos de autor? ¿Qué pasa aquí? Es que no lo entiendo. Yo tenía la sospecha de que algo raro estaba pasando, pero bueno, siempre dices, bueno, pues no lo sé. Igual esa persona es el dibujante original de Spider-Man, no lo sé. Bueno, yo qué sé, igual tiene los derechos de autor. Yo qué sé, vale, pero es que justo hoy, ha pasado con una persona conocida, una persona con la que tengo relación directa y con la que he hablado y con la que puedo hablar y con la que vosotros también podéis hablar, que es Sergio Vaquero, ¿vale? En mi comunidad de Jaime San Juan Art, en Facebook, lo tenéis ahí, a vuestra disposición. A ver, de repente, en el grupo de Discord de este canal, porque este canal tiene un grupo de Discord solo para Patreons,
Bueno, pues en el grupo de Discord de repente sube un texto y pone no me lo puedo creer, me siento estafado, más o menos así, ¿eh? No me lo puedo creer lo que me ha pasado. Y os voy a contar la historia para que alucinéis y para que veáis la catadura moral de la gente y cómo están ahora mismo las cosas con los NFT y el cuidado absoluto que hay que tener con estas cosas. A ver, Sergio nos comenta que él compró en una plataforma que se llama, lo voy a leer porque es que hay un montón, se llama Liquidifty, ¿vale? En una plataforma, Liquidifty, que es un marketplace. Pues compró una especie como de NFT sorpresa. Y era un NFT sorpresa porque es que anda que no tienen, pero bueno, tú comprabas el NFT por $10. Chico, qué barato, ¿no? Es un NFT de $10, muy barato, muy bien. Pero no podías abrir el NFT hasta que no se vendieran todas las copias de ese NFT. Vale, pues ¿sabéis cuántas copias se han hecho de este NFT sorpresa? Más de 10.000. 10.000, que se dice pronto, ¿eh? 10.000 copias de NFT sorpresa. Y hasta que no se vendieran las 10.000 NFT sorpresas, tú no sabías lo que te había tocado. Vale, estupendo. Pues nuestro compañero Sergio lo compró diciendo, hombre, chico, 10 euros, pues me apetece a mí tener uno. Venga, sí, lo compro. Y con toda la ilusión del mundo estuvo esperando hasta que se vendieran los 10.000 y se vendieron los 10.000. Vale, en el momento en el que se vendieron los 10.000, él pudo acceder a su NFT. Ojo que estamos hablando de 10.000 NFTs a $10, o lo que es lo mismo, $100.000. Ojo, que no estamos hablando de calderilla, que no estamos hablando de 1.000 euros, que, o 100, no, 100.000, $100.000 ha ganado esta gente con el NFT sorpresa. Bueno, pues Sergio ha abierto su NFT y maldita sea la casualidad, que justo ese NFT que le ha tocado a él era una obra suya. A ver, no, de hecho era, y por eso a mí me atañe también personalmente, y por eso llevo un cabreo, pero llevo un cabreo que no veas. De hecho, esa obra que ha hecho Sergio es siguiendo uno de mis tutoriales. Por lo tanto, la idea original es mía, ¿vale? El dibujo es mío, los colores, la paleta, el concepto, todo es mío. Lo hizo Sergio como tutorial, Sergio es el autor, la idea es mía, y lo vende un tercero y se saca una pasta, pero una auténtica pasta. Y Sergio y yo, aquí, siento el lenguaje, nos comemos los mocos, ¿vale? A mí me cuesta llegar a fin de mes. No, me cuesta llegar a fin de mes, ¿vale? Todo parece muy bonito, todo parece muy... A ver, yo tengo muchos gastos porque tengo autónomos, tengo que pagar piso, tengo que pagar gas, tengo que pagar calefacción, tengo que pagar gasolina, y YouTube no da dinero. O sea, a mí YouTube no me da dinero. De hecho, Sergio, hablando con él en privado, me dijo que de su obra, que es esta de aquí, lo voy a poner aquí, ¿vale? Esta es la obra de Sergio. Esta obra de aquí, que se vendieron más de 600 unidades de esta obra de aquí, del NFT sorpresa. Por lo tanto, 600 por 10, 6.000, porque se valían a 10 euros cada una, $10. $6.000 han ganado con esta pieza de aquí. Con esta pieza de aquí, Sergio ha ganado cero, ¿vale? Y es el autor. Y yo, que tengo todos los derechos de propiedad intelectual, porque es mía la idea, yo, monetizando este vídeo, a día de hoy he ganado 4,5 euros. No es justo. No es justo que yo gane 4,5 euros de las cosas gratis, Sergio gane 0 euros y haya una tercera persona que tiene una jeta que se la pisa, que haya ganado 6.000 euros directamente, dólares, que me da igual, dólares directamente robando la pieza, estafando a la gente. ¿Y qué hubiera pasado si Sergio no se hubiera dado cuenta de esto? O que a Sergio le toca el de otra persona. O que Sergio no hubiera comprado este NFT. Pues que nadie se hubiera dado cuenta de nada. ¿Pero qué narices está pasando aquí? ¿De verdad? ¿No hay una normativa? ¿No hay una normativa legal? ¿A quién vamos a reclamar ahora? ¿Quién es el autor? O sea, ¿quién ha hecho eso? ¿Y a quién le reclamo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y frente a qué tribunal? ¿Y con qué derechos? No se puede hacer nada. De hecho, por favor, buscad en internet NFT stolen o robado y os vais a encontrar con no uno o dos, cientos de artistas que, como a Sergio y como a mí, nos han robado, literalmente robado, nuestras obras. Y no puedes hacer nada, porque no puedes responder ante nadie, porque no hay una ley, no hay una normativa, no hay un tribunal internacional de internet
no existe. O sea, a ver, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Y por eso estoy tan cabreado. No tiene ni pies ni cabeza. Esto es el Far West, esto es la ciudad sin ley. Entonces ya os lo he dicho antes, y sé que me estoy cabreando, pero es que para no estar cabreado, ¿eh? O sea, los NFTs tienen muchas ventajas, pero es que tienen estos otros inconvenientes. Tienen estos otros inconvenientes que nos están haciendo mucho daño, muchísimo daño, no solo económicamente, sino de prestigio a los artistas digitales. Porque yo hago arte digital no como hobby, yo me dedico a esto. Yo gano mi sueldo, yo pago mis facturas, mi comida, la pago con esto. Y me están estafando, me están robando. Y no puedo hacer absolutamente nada. Porque es que además ahora encima, como es un tutorial que he subido a YouTube, cualquiera puede hacerlo. Vale, que sí, que de acuerdo. Mira, en este caso, ojo, así cogiéndolo así con pinzas, en este caso incluso a mí me podrían decir que tú aquí no pintas nada, porque hombre, no, es que lo ha hecho la otra persona, tú lo has subido a YouTube, en el momento en el que lo subes a YouTube, pues hombre, cualquiera puede hacerlo. Ojo que habría que hablar de derechos de imagen, del concepto, de la idea, pero bueno, vale, imagínate que a mí me dicen, no, mira, no, que tú aquí no pintas nada. Ostras, pero ¿y Sergio? ¿Sergio lo ha hecho él? A él no le han pedido permiso, es más, Sergio jamás hubiera subido esto sin pedirme permiso a mí, que mucha gente me lo dice, me dice, oye Jaime, ¿puedo subir esto a las redes sociales? ¿Puedo subir esto aquí? O sea, me preguntan porque obviamente la idea es mía y el tutorial es mío y el concepto es mío. Porque una cosa es la propiedad intelectual, bueno, que no voy a meterme ahora con esto, pero si tú haces un tutorial de los míos, hombre, y vas a poner a la venta esa obra como tuya, pues si no me lo dices y no tienes mi permiso vamos a tener un problema. Eso ya te lo garantizo, ¿vale? Porque hay propiedad intelectual. Tú no puedes coger una idea de alguien y ponerte a venderla así como que es tuya. No puedes hacerlo, tampoco lo puedes hacer con las obras digitales. Pero bueno, en fin, que me estoy ya yendo a unos temas un poquito más escabrosos. Pero lo que quiero decir es que aquí no hay control de nada. De nada. Es más, y sé que este vídeo va a ser largo, pero madre mía, es que tengo muchísimas cosas que contaros. A ver, el problema de los NFTs es que cuando tú lo subes, cuando tú estás creando el NFT, no sé si lo has creado o no, ya hablaré algún día un vídeo de cómo hacerlo. Cuando tú creas el NFT te deja subir una serie de archivos, un JPG, un PNG o un GIF principalmente. Lo subes, creas el NFT y ya está. Ya está asociado esta imagen a ese número de serie. Muy bien, ya tengo el NFT. Y ese NFT se sube a varias plataformas. Una de ellas es el IPFS, que es Interplanetary File System, un sistema de archivos interplanetario o algo así, ¿no? Es como que, bueno, suena como Confederación Internacional Interplanetaria, que sí, que suena todo lo que quieras, pero no hay control de nada. A ver, mientras no haya nada, no haya ningún algoritmo que se dedique a escanear el IPFS buscando similitudes de archivos, los artistas estamos vendidos, pero completamente vendidos. Porque si le ha pasado a Sergio, siguiendo uno de mis tutoriales, pues hombre, mi canal que ya tiene 30 y tantas mil personas que lo están viendo, más los años que llevo dando vueltas por ahí, más las decenas de miles de suscriptores y seguidores que tengo en las redes sociales, pues hombre, dudaría muchísimo, pero de verdad, dudaría muchísimo que no hubiera alguna de mis obras dando vueltas, incluso desde hace años, dando vueltas como NFT, lo que pasa que como yo no la he descubierto, pues aquí, mira, o sea, aquí paz y después gloria. Ya, a ver, si en el momento en el que alguien sube un NFT, una imagen, hay un algoritmo que la escanea, hombre, que Google tiene esos algoritmos, o sea, hay un algoritmo que la escanea y de repente cuando la subas te diga, aviso, ojo, coincidencia, si hay más de un 90% de coincidencia o más de un 80%, esta imagen coincide con pum, 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 te salta un aviso, tú ya ves si esa imagen la han subido sin tu permiso o no. Es más, el que está estafando ahí puede decir, para, que esta imagen que quiero engañar yo a la gente ya la ha subido la otra persona. No la voy a subir porque entonces la vamos a liar. Es más, lo ideal en un mundo maravilloso sería que si hay más de un 90% de coincidencias entre la imagen que tú pretendes subir como NFT y hay una imagen ya subida al archivo este interplanetario, no sé qué, pues hombre, lo ideal sería que mandara un correo electrónico al propietario de esa pieza, porque está todo registrado, que mandara un correo electrónico diciendo, ojo, fulano Pérez, quien sea, acaba de subir esta imagen, enlace a la imagen, que se parece mucho a tu imagen, enlace a tu imagen, de tal forma que nosotros los autores podríamos comprobar y podríamos decir, no,
Para. Eso que estás haciendo es ilegal, es mío, me acabo de dar cuenta, es más, te cazo en el momento. Pero no se está haciendo eso. Nadie controla nada, no hay ningún algoritmo que mire nada. Tú lo subes, aquí no pasa nada, oye, y a vender y a ganar dinero, que todos somos muy felices. Pues hombre, pues no. O sea, ya os digo que esto es un mundo realmente muy turbio, y lo que estoy viendo no me está gustando, pero no me está gustando un pelo. Y el último tema del que quiero hablar, y siento si me estoy enrollando muchísimo, pero es que ya veis que es un tema muy complicado y turbio, bastante turbio, es el tema de qué estás subiendo, o sea, qué estás haciendo como NFT. Y eso es un problema muy grave, que lo está haciendo mal prácticamente todo el mundo, y no es que vaya yo aquí de, yo soy aquí el más listo, no, por favor, de verdad, permíteme que te explique un poquito cuál es, ojo que aquí esto es una duda, pero yo creo que la gente lo está haciendo mal. A ver, yo pinto un cuadro, yo soy ilustrador y pinto un cuadro digital, muy bien. ¿Qué es lo que subo como NFT? ¿Un JPG? ¿O un PNG? Una imagen. ¿Yo subo una imagen? Sí, vale. Pero es que esa imagen no es el archivo original. Ojo, Si tú pintas un cuadro con Procreate o con Photoshop, el archivo original es el archivo Photoshop. El JPG, el PNG, el TIFF, lo que quieras como lo quieras exportar, el PDF, el Word, que me da igual, lo que tú exportas es una imagen, es una representación del archivo digital original. Bueno, pues que sepáis que el 100%. El 100% de la gente que está subiendo NFTs está subiendo JPGs, PNGs, GIFs, o sea, lo que está haciendo es subir archivos exportados del archivo original. Y te estoy diciendo que lo hace el 100%, porque yo cuando he creado NFTs, cuando tú estás creando ese NFT, es que directamente no te deja subir otros archivos. Te deja subir GIF, PNG y JPG, si no me equivoco. Tres tipos de archivos. Yo intenté crear un archivo NFT de mis archivos Procreate, o sea, del archivo original, de la fuente, ¿vale? Yo intenté crear un NFT y no te deja subir un archivo Procreate y no te deja subir un archivo PSD, te deja subir solo la imagen. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema muy gordo, porque tú no estás creando el NFT del archivo original, lo estás creando de una copia, está como un nivel por debajo, lo estás creando de una copia que has exportado del archivo original. Y tú, como autor, no voy a dar ideas, pero vamos a ver, tú como autor, yo mismo, yo creo un archivo en Procreate, lo exporto como JPG y creo un NFT. Yo podría, legalmente, crear un GIF, podría crear un PNG, podría crear un TIFF, o sea, en cada formato de archivo es un archivo digital independiente y diferente. Una cosa es un JPG y otra cosa es un PNG, son dos archivos diferentes. El algoritmo, el IPFS, no puede compararlos, no puede decir, ojo, que este mismo JPG ya se ha creado. No, porque esto no es un JPG, esto es un PNG. Por lo tanto, es un sinsentido. Lo que habría que hacer, y que no se puede hacer de momento, por temas de tamaño, por temas de peso, lo que habría que hacer es subir el archivo fuente, ¿vale? El Photoshop, el Procreate, de tal forma que si tú tienes la fuente, cualquier imagen resultante de esa fuente pertenece a ese origen y estás cubierto. Ahí sí que estás comprando esa imagen, ¿vale? El concepto, el archivo final. Ahora mismo, lo que tú estás comprando cuando compras un NFT es un JPG. Y ese JPG no es el original, es ese JPG, exclusivamente ese JPG. Es más, si yo saco la cámara de fotos y hago una foto a la pantalla y creo otro JPG, ya no es tu JPG. O sea, lo que yo no puedo hacer en un NFT es vender tu JPG como a mí me dé la gana. Pero ahora mismo sí que podría vender un segundo JPG exactamente igual, pero ojo, es un archivo diferente. Porque es que con el tema de los NFTs, tú no firmas ningún contrato de cesión de derechos de autor, ni de cesión de reproducción de imagen, ni... No hay ni nada, no hay copyright, no te preguntan nada. Simplemente es un archivo que son ceros y unos, y básicamente lo que el ordenador dice, pues mira, yo voy a coger todos estos ceros y unos y le voy a meter un número de serie, y ya va a estar asociado para siempre. Ya, pero es que al algoritmo le da igual que la imagen sea un JPG, que un PNG, que sean dos JPGs diferentes.
En cuanto haya ceros y unos diferentes, ya le puedes asociar un segundo NFT a esa imagen, a ese archivo. Y ahí hay un problema muy serio, que estoy viendo que es que le está pasando a todo el mundo, porque no se puede hacer de otra manera ahora mismo. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mis NFTs para intentar, de verdad, no engañar a la gente? Para que el comprador sepa que está comprando algo único. Pues mira, para empezar, yo no estoy vendiendo mis NFTs en archivos, en marketplace digitales. Para empezar, no. Yo los voy a vender en una casa de subastas. Y en una casa de subastas seria, ojo, muy seria de mi país, donde se venden cuadros físicos. Yo lo que voy a hacer es, voy a vender en la casa de subastas una copia de mi cuadro, una reproducción en Vitra, donde yo tengo un certificado de autenticidad, donde digo que solo he hecho una copia de ese archivo. Y que además te estoy regalando el NFT al comprar ese archivo. Ojo, que parece una tontería, pero ahí ya hay un documento legal firmado. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos haciendo que un notario que sí, que cuesta dinero, que ya lo sé, pero un notario da fe de que solamente he creado un NFT y que solamente hay una copia impresa y que además el archivo NFT y la copia impresa están ligados y que no se puede vender el uno sin el otro. De esta forma, si se descubriera el día de mañana que hay un segundo NFT, legalmente yo tengo ya firmados varios contratos vinculantes a mi persona que garantizan al comprador que esa pieza que está comprando realmente es única. El problema es que ahora mismo no se está haciendo así. O sea, la gente sube los NFTs a un marketplace, nadie dice nada, nadie pregunta nada, si suena la flauta, si gano dinero muy bien, y si no, pues mira, pues total, yo no tengo ningún problema. A ver, y de verdad que ya termino, ¿eh? Y otro problema que estoy encontrando ahora mismo es que hasta ahora crear un NFT costaba dinero. Y como costaba dinero, pues hombre, la gente se cortaba un pelo un poco. Se cortaba un poco y decía, hombre, ojo que no estoy hablando de poco dinero, estoy hablando... al principio costaban 50 euros, 60, 70 euros, 80 euros. He llegado a ver 80 euros para crear un NFT. Lo que pasa es que como esto fluctúa mucho, te puede salir al final por 8 euros, 7 euros, 9 euros. O sea, entre 9 y 90, para que veas cómo va esto. Entre 9 y 90 euros. Pero bueno, cuando costaba dinero, la gente se cortaba un pelo y decía, hombre, no, para, que es que esto me cuesta dinero, y en cuanto hay que poner dinero por delante, la gente se lo piensa mucho. Y no vas a crear 1000 NFTs, porque, ostras, 1000 por 10, ostras, te estás dejando 10.000 euros solo en crear los NFTs. El problema es que hay páginas, como lo voy a leer otra vez, madre mía, como Liquidify, que te permite crear NFTs gratuitos. Y ahí ya la hemos liado. Ahí ya la hemos liado, porque en el momento en el que tú puedes crear NFTs gratuitos, ¿me estás diciendo que no va a haber cibercafés indios llenos de hackers que se van a dedicar a hacer pantallazos de todo lo que encuentren por internet y lo van a empezar a vender, pero no uno, no 1000, 10.000, 20, 50.000 NFTs van a crear? Oye, y si cuela. Si tampoco hace falta venderlos muy caros, si se pueden vender, pues eso, como el compañero Sergio, se puede vender por 10 euros, total, 10 euros a dónde van, ya, pero 10, y 10, y 10, y 10, y 10, en este caso a Sergio le estafaron 6.000. Con el tema de los NFT sorpresas, 100.000. Pero hombre, esta es una que hemos pillado. ¿Cuántas no habrá por ahí ahora mismo dando vueltas? O sea, literalmente estoy convencido, pongo la mano en el fuego, de que cada día, ahora mismo, se están estafando millones, literalmente millones de dólares con los NFT. Así que, a ver, mi recomendación es que si te gusta el mundo de los NFT, si te llama la atención, por favor, no corras. Tómatelo con calma, estudia bien, léetelo todo. Yo llevo ya como que 6 meses con toda esta historia, y ojo que aún no ha salido a la venta mi NFT en la casa de subastas, pero llevo 6 meses investigando, mirando cuál es la mejor forma. Al final lo vamos a hacer con una cosa que se llama Cold Wallet, que es un USB, bueno, que ya lo explicaré, pero mucha seguridad he intentado encontrar para mis compradores. De verdad, si te gusta este mundillo, ventajas hay muchas, muchísimas, son innegables, tienes un montón de vídeos de las enormes ventajas de los NFT, pero hay muy pocos vídeos en los que te cuentan realmente los problemas tanto conceptuales como, ojo, legales. Ya veremos, porque ya veremos cómo queda este asunto y ya veremos qué pasa aquí al final con todo este tema de todas las obras literalmente robadas que están generando
cientos de miles de dólares. En fin, bueno, siento que este vídeo haya sido un poco como denso, la verdad es que ya habéis visto que no he parado de hablar, pero tenía muchas cosas de que contar, y sobre todo, de verdad, lo dicho, tómatelo con calma con el tema de los NFTs, investiga muchísimo, si tienes dudas, si tienes miedos, no lo hagas, directamente no lo hagas, ten cuidado. Y hombre, no estaría mal que de vez en cuando os metierais en estas paginitas donde venden NFTs a ver si aparece alguna obra vuestra, porque desgraciadamente puede ocurrir con bastante facilidad. En fin, bueno, que no me enrollo mucho más, es un vídeo un poquito... Sé que va a generar polémica, sé que va a generar discusión, pero es que es un tema... Es un tema muy complicado que, de verdad, a día de hoy no está bien resuelto. Hasta que el sistema interplanetario, el IPFS, hasta que ese sistema no se dedique a escanear y cotejar las coincidencias, los artistas estamos vendidos. En fin, bueno, no me enrollo mucho más, sé que es un tema un poco complicado, pero espero haberte aclarado algunas dudas, aunque lo más probable es que te haya generado más, pero por lo menos que sepas cómo está el mercado ahora mismo, cómo está el mundillo digital de los NFTs. En fin, bueno, no me enrollo más, me despido, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo y te gusta mi contenido, por favor, suscríbete al canal porque he descubierto que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal. En fin, lo dicho, un abrazo, decenas de miles de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.